Ya, entonces ahora vamos con el desarrollo del cerebro en construcción. Ya, desarrollo cerebral, crecimiento y organización. Y en esta parte me parece muy importante explicar cómo funcionan las redes neuronales para que vayan entendiendo por qué es tan importante, tan importante, tan importante todo lo que nosotros les brindamos a los niños los primeros 2 años de vida. Ya, entonces, el cerebro del bebé crece y se conecta a una velocidad asombrosa e increíble durante los primeros años de vida, en especial durante los primeros 2 años de vida, que hay una sobrecrecimiento neuronal, es decir, crecen muchas neuronas, el tamaño puede duplicar el tamaño del cerebro a los 2 años, ¿ok? Y más que la cantidad de neuronas, como para que lo vayan entendiendo, el tema aquí no es la cantidad de las neuronas, sino la conexión entre ellas. Entonces, todo funciona así, como para que se hagan una idea. Hay un estímulo externo, entonces frente a este estímulo externo que es capaz de leer el cerebro lo identifica a través de impulsos nerviosos. Estos impulsos nerviosos van a ciertas áreas del cerebro, por ejemplo, donde se organiza, no sé, por ejemplo, el lenguaje, el tacto, la percepción corporal, etcétera. Eso está como predefinido genéticamente, pero esa información va allá y se conectan ciertas neuronas, y es decir, se activan. Entonces, para recordar, se juntan estas neuronas y ¡pum!, impulso nervioso. Mientras más tú recuerdas algo, mientras más estás como cercano a repetir esos estímulos, mientras más los veas, mientras más los escuches, mientras más los repitas, esas conexiones entre las neuronas se van consolidando, se hacen más fuertes, se hacen más grandes, etcétera. Entonces después ya vemos un impulso afuera y después ya automáticamente en el cerebro se repite. Si esto deja de repetirse, entonces estas conexiones entre las neuronas van desapareciendo, se van, disminuyendo. ¿Ya? Entonces, es importante saber eso para que entiendan que, así como, por ejemplo, si yo aprendo algo nuevo, por ejemplo, voy a aprender a lavar la loza. Entonces, esto lo converso mucho como con temas externos que tienen que ver con el... Entonces esto yo lo hablo mucho como con las cosas estilo de la casa o las relaciones de pareja, que muchas personas se quejan de, hoy, ¿por qué no sé esto? ¿Por qué no vio esto? ¿Por qué no vio que dejó la ropa sucia? ¿Por qué no vio que dejó el water levantado? Y eso es netamente especialización cerebral. Ya, ¿qué quiero decir con esto? Y esto como para que lo entiendan, de qué va esto de también propiciar ciertas cosas en los niños. Ya, entonces, cuando el cerebro ha practicado algo tantas veces, después la forma en la que observa la realidad es a través de ese filtro. Por eso también todas las cosas como New Age, leyes de manifestación, cambio de creencia, todas estas cosas que está como súper de moda, tiene mucho de verdad, y está muy ligado al neurodesarrollo, a las neurociencias que se habla tanto hoy en día. Cuando un cerebro está especializado a algo, su capacidad de ver esa cantidad de estímulo es mucho más rápida, mucho más eficaz. Y esto es por una razón. Cuando los bebés son chiquititos, los bebés, como ustedes, no sé si han escuchado este dicho de, son unas esponjitas. Entonces, durante los primeros 2 años absorben todo. ¿Por qué? Porque no hay aún una especialización de ciertos órganos, ya sea el oído, y la conexión con el cerebro, digamos, el oído, la vista, el tacto, etcétera, que logre filtrar esas cosas. ¿Ya? El filtro ocurre después, cuando nosotros nos hemos especializado. Los bebés tienen, digamos que el embudo mucho más abierto. Ya hay cosas que genéticamente, por ejemplo, no vamos a poder ver, por ejemplo, no sé, a lo mejor la luz ultravioleta a lo mejor no la vamos a poder ver nunca, genéticamente no, pero sí probablemente vamos a poder captar muchos más colores en la medida también que se vaya desarrollando el ojo humano, por supuesto, o sonidos, o no sé, montones de otras cosas a nivel de piel, percepción. Por eso uno dice, uy, tan delicada la piel de los bebés, porque los bebés absorben todo, porque aún no ha habido esa especialización, tanto física como cerebral. Entonces, los bebés absorben todo, y después, en la medida que llega a los 2 años, que la primera poda neuronal, es decir, se corta todo lo que no se usa, lo que no se ha repetido, pum, se elimina. Y nos especializamos en esto. Entonces después el cerebro se ha especializado en estas cosas, entonces es capaz de verlas.
Ya, lo mismo pasa cuando uno se queja de que el marido, por ejemplo, no dejó la toalla encima de la cama, no bajó la tapa del water, que eso yo lo escucho mucho, tiene que ver con eso. O sea, si tú durante toda la vida no has enseñado a ese cerebro a tener ciertos hábitos, a tener ciertas percepciones, porque no está especializado su cerebro en ese tipo de aprendizajes, entonces después el cerebro literalmente lo pasa por alto. ¿Por qué? Porque no está especializado en eso. Entonces la vista solamente que enfoca lo que está acostumbrado a ver, lo que su cerebro ya tiene y reconoce. Por ejemplo, es más probable que vea que si tiene, por ejemplo, tics con los pelos, a lo mejor es más probable que vea los pelos que vea la tapa del váter levantada. O a lo mejor es más probable que vea que está desordenada, no sé, su máquina de afeitar, que la tapa del váter está levantada. Y eso no tiene que ver con una mala disposición, sino que tiene que ver con una especialidad, digamos, una especialización del cerebro. ¿Ya? Lo mismo pasa con los niños, como para que se hagan una idea. Entonces, este periodo de la vida es requete ultra hiper importante para potenciar y aperturar todas las capacidades que tiene un cerebro. Digamos que, como les decía antes, la florcita y la mejor tierra de hoja y los mejores nutrientes y los mejores fertilizantes y las mejores condiciones de temperatura, de humedad, etcétera. Eso es así acá. Si nosotros le brindamos a este cerebro la oportunidad de desarrollarse plenamente, sus funciones van a estar enfocadas en poder expandirse y poder aprender y poder especializarse, ¿ya? Aquí vamos con otro tema que tiene que ver con los vínculos y cómo, digamos, la falta de satisfacción de las necesidades vitales genéticas sí afecta al desarrollo de los niños, ¿ok? Y sí afecta porque el cerebro, su primera prioridad no va a ser aprender idioma, su primera prioridad es la supervivencia. Entonces, ¿cómo aseguramos la supervivencia? A través de la obtención de ciertas garantías que requiere el cuerpo y requiere ese ser humano para vivir. Y como para que se hagan una idea, el cerebro humano está especializado en vínculos, ¿ya? El ser humano es un ser social, es un animal social. Porque de eso nace la cultura y nace la supervivencia. Nosotros no somos animales que podamos vivir solos, vivimos en comunidad. Por eso también nosotros vemos sistemas tan complejos cuando somos adultos, que los que están encargados de la luz, los que están encargados de el agua, los que están encargados de no sé, por ejemplo, los residuos, los que están encargados de las cañerías no me acuerdo cómo se llama, pero digamos que con los residuos del baño, con las aguas servidas, con los bancos, y nosotros somos como las hormigas, pero en un esquema muy, muy, muy complejo y sumamente interesante. No sé si se nota que a mí me apasiona mucho este tema. Me apasiona mucho de entender cómo funcionamos como especie desde lo unitario hacia lo social. Entonces, la capacidad cerebral tiene que ver con eso, porque somos así. Por lo tanto, somos seres sociales y el cerebro necesita, en especial, la primera especialización, que es a través de cómo yo confío en los otros a través de mi primer vínculo, ¿ya? Y si este primer vínculo me da lo que yo estoy requiriendo, ¿ya? Entonces, como les digo, para volver al tema, este desarrollo del cerebro no ocurre de la nada, no ocurre, por ejemplo, especializándose en el lenguaje, no ocurre especializándose en marchar, ni en ver televisión, ocurre en aspectos y experiencias vinculares. Experiencias que también podemos tener desde las cosas más básicas, como la necesidad de alimentación, pero también, por ejemplo, la necesidad de succión, que es muy propia del mamífero, ¿verdad? Necesitamos leche materna y la leche materna nos provee de exactamente lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Muy, muy, muy interesante. Y también desde el punto vincular, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de cómo finalmente las madres y el primer vínculo, que es un vínculo, sobre ese vínculo se nace el resto. Ya no es como, tenemos un vínculo con la mamá o no, con la abuela, ya sí, pero el primer vínculo sobre el cual se fundamentan las demás relaciones son con la madre. Ya, y si no está la madre, entonces en sustitución a eso ocurren que alguien sustituye ese primer vínculo, pero la prioritaria es la madre, ¿ok?
Entonces, cada interacción, cada respuesta, cada momento de contacto con la madre está literalmente dando forma a esta arquitectura cerebral del bebé. Y las conexiones neuronales se fortalecen con la repetición de experiencias positivas y seguras o también negativas. Ya, y ahí vamos a hablar después de ese tema, pero como para que se hagan una idea, para que el cerebro florezca y nosotros le demos toda esta plantita de las mejores condiciones de la vida perfecta, las experiencias deben ser positivas y seguras. Y aquí ya vamos a diferenciar entre las experiencias que son satisfactorias, las de calma, las de regulación. No estoy diciendo que el bebé no deba llorar, sino que en general la mayoría de sus experiencias tienen que ser armónicas, ¿ya? Deben ser positivas, deben ser seguras, deben asegurar su supervivencia y existe esa razón de ser, ¿ok? Entonces, la velocidad del desarrollo cerebral. Primero tiene un crecimiento sumamente acelerado, el volumen cerebral aumenta de forma extraordinaria en los primeros 2 años de vida, y es lo que yo les contaba antes, aproximadamente tiene el tamaño del 80% del cerebro adulto cuando tenemos 2 años según estudios de neuroimagen. Y también en la arquitectura cerebral, durante los primeros años se forman más de 1 millón de conexiones por segundo, ¿ya? Y son interacciones de ida y vuelta, ¿ya? Que fortalecen estas rutas neuronales, ¿ya? De ida y vuelta con el ambiente me da una respuesta, vuelve a mi cerebro, el cerebro lo elabora, vuelve hacia afuera. Por eso los niños cuando son chiquititos, por ejemplo, cuando ya tienen 6 meses, 6, 7, 8 meses, ustedes van a, por ejemplo, tomar esto y tú le pasas al bebé esto y el bebé lo mira y de repente, ¡pum!, lo deja caer. Y lo va a dejar caer y tú se lo vuelves a pasar. Y después, ¡pum!, lo va a dejar caer. Y después se lo vuelves a pasar y tú le dices, no, pero no importa, igual lo va a dejar caer porque su cerebro está diseñado para esta interacción de ida y vuelta. Necesita repetir. Entonces, cada vez que yo tomo algo y lo dejo caer, voy aprendiendo sobre la gravedad. Porque todos los objetos, si tomo esto, pero después tomo una libreta, por ejemplo, entonces yo la libreta la dejo caer, también funciona de la misma forma. Entonces los niños son como pequeños científicos. Entonces necesitan corroborar las hipótesis que hace el cerebro, ¿ya? Entonces así funciona. Entonces este ritmo súper vertiginoso, y los niños aprenden demasiadas cosas que nosotros ya hemos incorporado, como yo les decía al principio, con esta cosa así como de la repetición y la especialización. Nosotros adquirimos hábitos, cosas que ya están como en la mente inconsciente, que ya repetimos de forma automática. Entonces, por ejemplo, de forma automática nosotros sabemos que si botamos los audífonos se van a caer y se puede romper. Eso tú ya no lo racionalizas, ¿verdad? Y eso pasa porque ya lo hemos integrado, ya sabemos muchas veces, ¿ya? Pero el niño no sabe que esto puede caer a la misma velocidad que esto. El niño no lo sabe, ¿ok? Entonces, lo practica con 1 millón de veces, con 1 millón de cosas. Practica, por ejemplo, contigo el no, y también nosotros estamos diseñadas para eso. Entonces, cada vez que un adulto está con un bebé, y lo van a ver, uno empieza sí, y le hablamos en ese tono así como y es muy difícil que, a menos que un adulto sea como muy racional, es muy difícil salirse de ese esquema genético en el que nos adoramos los ojos grandes de los niños, sentimos necesidad de cuidarlos, ¿ya? Y eso es genético, es súper interesante, ¿ya? Entonces, este ritmo vertiginoso de desarrollo, de experiencias que va probando el niño, que la comida, que el sueño, que el meme, que me duele esto, que la gravedad, que tomar, es que es una cantidad de información del mundo. Porque es como que fueran, hagan esta analogía, como que fueran marcianos, yo siempre lo pienso así, y llegan al mundo. Y en este mundo tienen que aprender el lenguaje, tienen que aprender de cero el lenguaje, tienen que aprender las expresiones, tienen que aprender los modismos, tienen que aprender muchas cosas, tienen que aprender que si meten el dedo en el hoyo no es como en el juguete. Entonces, por ejemplo, tienen que diferenciar entre una cosa que es un juguete y otra cosa que no es un juguete. Entonces, por ejemplo, no pueden abrir las tapas de las ollas o de los muebles, pero sí pueden abrir la tapa de un juguete. Entonces, ¿cuándo es un juguete y cuándo no es un juguete? Si me despierto en la noche, ¿qué me duele? Si lloro, ¿es por qué cosa? Son tanta la cantidad de cosas que tiene que aprender un niño durante sus primeros años, que es impresionante el desarrollo, el crecimiento de ese cerebro. O para que se hagan una idea, de repente los papás, yo lo he visto muchas veces, se impacientan muy rápido, pero es porque no hay conciencia de la cantidad de desafíos a los que se enfrenta un bebé, ¿ya?
el bebé tiene que aprender muchísimas más cosas de las que nosotros ya sabemos de adulto. El cerebro calma y baja la cantidad de aprendizaje. Pero, ojo, el cerebro del bebé está diseñado para eso. El nuestro no. Está diseñado para asegurar la supervivencia y mantenernos dentro de la zona de confort, porque cualquier cosa externa nos puede llevar, digamos, a riesgo. Y el cerebro trata de evitar los riesgos, a menos que se haya acostumbrado a tomar riesgos. ¿Ya? Entonces, no tomamos en consideración que también hay muchas cosas que le están pasando al niño, también el desarrollo cerebral, las podas, los momentos críticos, y vamos a ver eso, por ejemplo, en la crisis de los 8 meses, en qué es lo que pasa en la especialización del vínculo, los vínculos, la integración, por ejemplo, de la alimentación complementaria, qué es lo que pasa en ese cerebro cuando se incorpora un alimento que no es la leche, qué es lo que pasa cuando con el desarrollo psicomotor logro liberar mis manos. Entonces, yo veo mucho que los papás se quejan diciendo, pero ¿por qué no me deja dormir durante toda la noche? Pero, hey, pasaron por una crisis súper importante, aprendieron a liberar sus manos, aprendieron a pararse por sí solos, aprendieron a gatear, están justo en la crisis de los 8 meses y descubrieron que si la mamá no la ven, igual existe. Entonces no sé cuándo no está, qué pasa, y si los demás están o no están, pero quiero estar con ella porque es la única forma en la que yo voy a poder estar seguro, y mi cerebro me pide que yo esté con mi mamá, y mi mamá a veces no quiere estar conmigo y no entiendo nada y tengo hambre y me duele la guata y me enfermé, y como para que se hagan una idea. Es muy caótico. Entonces, paciencia con los niños, comprensión con los niños, sobre todo con los bebés. Y por eso yo siempre recomiendo una crianza natural, una crianza más del estilo natural. Igual les voy a hablar de eso, pero facilita mucho la vida de los padres, y al mismo tiempo entrega el fluir de las cosas a la naturaleza, que es la que mejor sabe cómo es lo ideal, qué es lo ideal para el desarrollo. Y bueno, los primeros 1000 días son una ventana muy, muy sensible, ¿ya? Vamos a ver que en el embarazo, los primeros 270 días es un desarrollo, pero bueno, los 270 días hay desarrollo prenatal crítico. Después, en el primer año, ahí todo tiene que ver con el crecimiento, con el vínculo, y en el segundo año es desarrollo y nutrición y crecimiento. Entonces, este periodo incluye desde la concepción hasta los 2 años de edad aproximadamente. Los primeros 1000 días, constituyen una ventana especialmente sensible para el crecimiento físico y el desarrollo cerebral del niño. ¿Ya? Durante este tiempo, que lo hemos visto y lo he explicado todo eso, el cerebro es mucho más receptivo a las influencias ambientales, tanto positivas como negativas, ¿ya? Y la calidad de las experiencias que vive el bebé moldea literalmente el desarrollo neurológico. Se sabe por estudios que un niño que lastimosamente, lo ponemos de ejemplo, pero que ha pasado por traumas, que ha pasado por negligencia, que ha pasado por abandono, tiene un cerebro más pequeño que un niño que ha crecido con seguro, y que se le ha asegurado la calidad de su crianza, ¿ya? Es muy, muy impactante también como la actividad de ese cerebro. Digamos que un cerebro que ha tenido trauma temprano, ya estamos hablando de abandono, negligencias, maltrato, o a veces simplemente puede ser abandono, ya puede ser abandono tanto real, físico, como abandono emocional, por ejemplo. Un bebé tiene, por ejemplo, mucho más activadas ciertas áreas del cerebro, como el área amigdalar, que tiene que ver con las emociones, que, por ejemplo, un niño que se le han satisfecho sus necesidades básicas, que ha sido cuidado, nutrido emocional, físicamente, y que sus áreas del cerebro que tienen mayor actividad son, por ejemplo, la corteza prefrontal, que está encargada de la función ejecutiva, del pensamiento, del razonamiento, etc. ¿Ok? Eso es muy, muy, muy interesante y penoso. Bueno, y la conexión profunda entre contacto físico, respuesta sensible y desarrollo cerebral es sumamente evidente. O sea, el contacto más una respuesta sensible, contacto físico, digo yo, contacto físico, no es como, oye, tengo mi bebé allá y no lo veo, no, porque el bebé requiere de contacto físico, ¿ya? Tiene como consecuencia una mayor estabilidad fisiológica. Ojo, no dije emocional, dije fisiológica, ¿ya? Y más
oportunidades de aprendizaje seguro. ¿Qué quiero decir con esto? El cuerpo, y de hecho no sé si ustedes conocen a un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Gary Chapman, que escribió el famoso libro de los 5 lenguajes del amor, y él también habla de que el primer lenguaje, el básico de los niños, es el contacto físico. Tú a un niño, tú le puedes decir que lo amas, le puedes decir que lo amas, que lo amas, que lo amas, pero si ese niño no ha tenido contacto físico, no se va a sentir amado, ¿ya? Porque es el lenguaje del amor. Te lo pongo así como ejemplo. Si tú, por ejemplo, eres una persona que necesitas mucho contacto físico, mucho de piel, o por ejemplo, si te gustan mucho los regalos, que podría ser ese tu lenguaje del amor, imagínate que tienes una pareja, pero tu pareja jamás te hace regalo y jamás te toca. Como que es muy lejano, apenas es que te da un besito, no te toma nunca de la mano, no tienes abrazos, pero te dice que te quiere, o por ejemplo, tampoco te dice que te quiere, pero se encarga y se preocupa por ti. Lo más probable es que no te sientas tan amado, tan amada. Ya, por más que él trate de transmitirte a través de lo que él cree que es mejor, es que yo lo hago porque la quiero. Entonces yo le lavo el auto, yo le traigo plata a la casa para que ella no tenga que trabajar, yo por ejemplo le lavo la ropa en la casa, yo por ejemplo me encargo de lavar la loza. Ese es mi lenguaje del amor, pero la otra persona no lo registra. ¿Por qué? Porque para esa persona el lenguaje del amor es el contacto físico y los regalos. Ya, entonces, si le traen un regalo, dijo, ay, pensó en mí, y esa persona sí lo lee como, sí me quiere. Y a lo mejor no necesita que le digan que la quiere. O hay otras personas que sí lo necesitan, pero así funciona. Entonces, lo mismo pasa con los niños. Los niños necesitan toque físico. Necesitan cariños, mimos, abrazos, contención física. Por eso, por ejemplo, hay algunas investigaciones súper interesantes de personas que son autistas que tienen desregulaciones, y que una muy buena forma de regulación es a través de, por ejemplo, presionar con tela, personas que necesitan, por ejemplo, mantas más pesadas para dormir y así. Ya es súper interesante el tema, no voy a entrar a eso, pero para que se hagan una idea. El contacto físico es una de las primeras y más importantes formas de alimentación emocional para los niños. Por eso no le vale a un niño si tú lo tienes todo el día en la cuna o todo el día en el coche o todo el día, bueno, le va a servir más estar en brazos de otras personas que en brazos de la mamá, pero sí va a verse lastimado, ¿ok? El niño necesita contacto físico, ¿ya? Y eso es una de las cosas más importantes. Y la respuesta sensible, que vamos a hablar de eso, pero en el fondo es una respuesta atingente, es ver si el bebé llora, mamá va a atender. Ya ahí va. Y no solamente va a atender, sino que le va a dar a ese bebé lo que el bebé necesita. Esto no es de la noche a la mañana, esto tiene que ver con un aprendizaje, tiene que ver con un aprendizaje. Ya la mamá no nace sabiendo, entonces la mamá va aprendiendo a leer las señales del bebé cuando, por ejemplo, tiene hambre, cuando está llorando porque tiene el pañal mojado, cuando, por ejemplo, tiene cólico, cuando necesita abrazo, etcétera. ¿Ya? Pero hay mamás que por diferentes razones, probablemente muchas tendrán que ver con su mismo tipo de apego, no van a registrar bien estas señales, entonces van a, en vez de, por ejemplo, darle leche, y le van a meter mucha cabeza a eso. Entonces, por ejemplo, en vez de darle teta a la guagua, va a decir, pero ¿cómo si yo le di hace media hora a mi guagua? ¿Por qué está llorando por teta? Entonces va a decir, no, yo no le voy a dar teta, así que le voy a meter chupeta. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo de cómo yo no estoy teniendo una respuesta sensible y atingente para el bebé, porque le estoy dando un chupete. Estoy satisfaciendo su necesidad de succión, porque los bebés tienen una necesidad de succión, que es la fase oral, que habla Freud, que es ya, y tocar y todo se lo llevan a las manos, es una parte que tiene que ver con el desarrollo, ¿ya? Pero yo le doy eso, pero no le doy comida. Entonces, no estoy satisfaciendo la necesidad del niño. O, por ejemplo, a lo mejor lo está llorando y yo lo meso en el coche. Entonces, yo creo que necesita movimiento, pero a lo mejor el niño no necesita movimiento, a lo mejor necesita contacto físico. Pero yo le doy movimiento en el coche porque creo que eso es lo que el bebé necesita. Entonces, eso no sería una respuesta sensible y atingente a lo que está pidiendo el niño. Entonces, ven de nuevo, contacto físico, respuesta sensible, ¿ya? Eso, cuando nosotros le damos al niño lo que el niño está necesitando, no necesariamente inmediatamente, pero sí en algún momento, pronto, digamos una respuesta
sensible, atingente y oportuna, ¿ya? Oportuna significa cuando corresponde, ¿ya? Vamos a darle al niño estabilidad fisiológica. Se sabe por estudios que los niños que reciben más contacto físico tienen menor concentración de cortisol en la sangre, tienen una mejor frecuencia cardíaca, tienen una respuesta nerviosa mucho más estable, presentan menos cólicos y un montón de cosas que tienen que ver con alteraciones del sistema nervioso que ocurren cuando no le damos al niño lo que necesita. ¿Okay? Y por supuesto, cuando nosotros le damos una estabilidad fisiológica, el cuerpo se concentra en el aprendizaje y no en la supervivencia, ¿ya? Pero después vamos a hablar de eso que tiene que ver con el vínculo, ¿ya? Pero eso es para que lo tengan en consideración. Y después vamos a pasar al siguiente módulo, que vamos a hablar de el sistema nervioso, justamente de lo que les estaba hablando recién.